Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenido a nuestro programa de lecciones de éxito en vivo aquí en Instagram. Así es que los espero que todos estén ahí preparándose con una tacita de café, porque esta noche vamos a tener continuar con de siempre, con nuestro miembro de esta red de miembros, emprendedores, profesionales, aquí en RedMed Network. Así que no se lo pueden perder, así que comparte, interactúen para que así tengas quizás algunas dudas o preguntas. Ya saben que todo lo grabado lo voy a tener siempre y mantener como siempre en YouTube. Mientras aquí en Insta, entre otras redes, lo pongo en cortos vídeos resumidos para que puedan ustedes tener una idea de lo que se viene más adelante. Muy bien, hoy tenemos, como prometí, como siempre, con nuestra abogada. Ella es de Venezuela, residió antes en Italia, ahora en Suiza, ya más de 20 años, y es muy conocida para todos los de habla hispana. Ya ustedes saben quién es, Ana Moncada. Así que con ella vamos a tener una linda entrevista muy interesante, como he prometido, sobre que hablemos sobre la separación y divorcio. Claro, nadie nos quiere escuchar sobre esa mala noticia, pero a veces suele suceder por cualquier circunstancia de la vida que tiene que tomar una decisión. Puede ser por ambas partes o por uno de los ambos, deciden a tomar una decisión muy difícil, que realmente a veces los que ya tienen experiencia cómo lo vivió, ya sabe cómo lo tienen que seguir, pero no todos los países del mundo somos igual. Así que cada país con sus propias reglas, con sus propias leyes, y creo yo que esto es muy importante para que ustedes tengan conocimiento en caso que ustedes estén pasando en un momento en crisis o en momentos quizás algo inesperado. Pero bueno, hoy, ¿cómo están? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos aquí, pero antes de empezar quiero agradecer con nuestra queridísima Tatiana Carvajal, porque ella es de Colombia, se llama La 10 Radio TV Suiza, donde ella hace una entrevista por podcasts sociales, tanto culturales como musicales, y también hace ellos comerciales audiovisuales. Así que síguele a la 10 Radio TV Suiza. Muchísimas gracias, Tatiana Carvajal, por darnos esta sintonía de siempre con este programa y apoyando a todos los de habla hispana en Suiza. Muy bien, vamos a tener tantas preguntas que quizás ustedes quieren saber, y empezamos ya para hacer las pequeñas charlas con ella, y así vayan preparándose, apuntándose, y si ustedes quieren saber un poquito más al respecto a este tema de la separación y divorcio, traten de ustedes tener siempre en mantener lo que realmente sea necesario para pueda ustedes, por supuesto que eso requiere prácticamente un proceso, depende, hay procesos que dura poco, largo, dependiendo la situación, porque no a todos les pasan por las mismas circunstancias. Así es que todo depende, así es que ella va a explicar exactamente las razones, cuáles son que realmente que las puedan resolver antes o después, y, eh, y ustedes ya saben que lo que tienen que hacer después sobre este proceso, que realmente yo estoy acá, lo tengo ya listo, apuntadito, y me olvidé mis lentes, así que voy a tratar de leerlo un ratito, un segundo, ¿sí? Porque es importante también tenerlo listo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lilian Fogel, muchísimas gracias por acompañarnos. Mercedes, ¿qué tal? Abraza el cambio. Anita, ya estás acá, exactamente. Vamos a tener muy buenas noches. Saludos cordiales desde Berna. Gracias también por acompañarnos, Lilian. Ella es una nueva miembro que acaba de ella registrarse. Así que eres bienvenida. Lorenza Albertoni, ¿cómo estás? Lorenza Albertoni, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Gracias, muy bien. Bueno, tenemos muchísimas preguntas, como ustedes ya saben, sobre ese tema de la parte interesante que les puede a ustedes servirles, y en caso que ustedes tengan ahorita situaciones un poquito complicado y que quieran resolver. Muy bien. A ver, nuevamente te vuelvo a aceptar, mi estimada Ana. Muy bien.
A ver, listo. Te vuelvo a ingresar. Aceptar, transmitir en directo. A ver si lo estoy haciendo bien. Listo. Ala, listo. Yo ya acepté, mi estimada. Hola, Karin, ¿qué tal? Buenas noches, gracias por acompañarnos. Trata de compartir con todos sus contactos. Anita, creo que tienes que cancelar tú para yo hacerte la invitación, porque no me permite. Tal vez tengo que ser al revés. ¿Está bien? Gracias, Lilia, por los corazones. Gracias, muchísimas gracias. A ver. Ahora sí. Ah, ya, perfecto. ¿Qué tal? Muy buena noche, mi estimada Hola, Ana. buenas noches, ¿Qué tal tu Mónica. Buenas noches gusto? a todas las emprendedoras que están conectadas y emprendedores. Sí, sí, sí. Voy a, en un segundo, creo que yo no estoy escuchando bien otra vez. A veces suele suceder con los audífonos. A ver, cada vez que tengo esa grabación, ay, señor mío. A ver, ¿qué tal? Kelvis, Coli, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. ¿Me escuchas ahora, Sí, Anita? hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está mi estimada Ana? Qué gusto Gracias, tenerte el gusto nuevamente. es mío. Y muchísimas gracias y buenas noches a todos los que están conectados, tanto emprendedoras como emprendedores. Así es, emprendedores, empresarios, profesionales, están cordialmente bienvenidos y para todo el público en general, por supuesto que sí. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Bien, Anita, antes de darte estas preguntas que las tengo muy inquietantes, con muchas personas que quieren saber, porque he hecho una pequeña encuesta, las preguntas más, eh, mayor votado que quisiera tener ya un poquito más profundo. Claro, la más profundidad tiene que ser algo personal, eso es entendible, ¿no? Pero me gustaría que tú te presentes, porque quiero saber cuál es tu especialidad, cuál es tu rubro tú como abogada acá en la Suiza. Sí, bueno, yo soy abogada ejerciente en Suiza y soy venezolana. Mi primer título como abogada lo he obtenido en Venezuela, luego he hecho la homologación en España y ahora estoy aquí desde hace 10 años ejerciendo en Suiza. Ah, regio. Y tu especialidad es Y solamente en bueno, separaciones. trabajo en el área del derecho de civil, penal, migración. También me encargo de constitución de empresas aquí en Suiza. Ah, regio, así que para todos los emprendedores, para todas las empresas o para aquellas personas que están pensando en el emprendimiento a futuro, todo preparadito con ella para que así pueda usted tener todo bajo régimen, todo en orden, para que así no pueda tener problemas futuros, ¿verdad? Sí, exactamente. No solamente se habla de separaciones y divorcio, pero hoy sí nos enfocamos al tema. Y por supuesto que ahora vamos a hablar lo que hemos ya puesto, hablemos sobre separaciones y divorcios. Muy bien, Anita, tengo acá unas preguntitas. Sí, Yo quisiera saber, ¿cuál crees que es la diferencia o cuál es la diferencia, porque tú sabes qué es esto, la diferencia legal entre un divorcio de mutuo acuerdo y el contencioso? ¿Cómo así las personas que están en estos momentos críticos les pueden afectar en ese tiempo junto con estos recursos que realmente se llevan en ese proceso? sí, bueno. La separación, bueno, estamos hablando del divorcio, perdón. El divorcio se puede hacer de manera de mutuo acuerdo o contencioso, en otros países le llaman litigioso. ¿Qué significa? El divorcio de mutuo acuerdo es cuando tanto el esposo como la esposa acuerdan en divorciarse. Ahí se puede presentar una convención de divorcio firmada por ambos y esto es lo que se presenta ante el tribunal. Esa es la de la forma de mutuo acuerdo. Y existe el proceso contencioso, que es que aunque los dos no estén de acuerdo, uno de los dos puede ir solito ante el tribunal a solicitar el divorcio. Mira, ve. Entonces, y eso es un proceso que normalmente
tiene dependiendo si tiene niños, no tiene niños, es un proceso, depende, ¿no? O sea, No, no todos son iguales. no tiene nada que ver si tienen niños o no, solamente la intención de querer separarse o divorciarse, en este caso de mutuo acuerdo. Si los dos deciden que es de mutuo acuerdo, tienen el beneficio económico en el sentido de que pueden ahorrarse de tener dos abogados, puede ser solo uno, que se encarga de hacer una convención, donde estipula todas las reglas que llevan esta convención para poderse presentar esta convención ante el tribunal y así sea evaluada y aceptada por el juez. Ah, ok. Te tengo otra preguntita más. ¿Qué derechos tienen los cónyuges durante el proceso de divorcio, Ujú, especialmente en cuanto a la división de bienes y ujú. pensiones? Porque puede haber parejas por bienes comunes o bienes separados. Sí, bueno, ahí es el régimen, depende del régimen matrimonial. Existe matrimonios con separación de bienes. ¿Qué significa esto? Hay matrimonios que el régimen matrimonial es de bienes separados, ¿verdad? O de bienes en conjunto, los bienes mancomunados. Si se casan en la ley suiza, normalmente sin hacer una separación de bienes, que viene siendo en alemán un Ehevertrag, significa que se casan por el régimen matrimonial de bienes mancomunados y al momento del divorcio se van a separar los bienes. Ok, prácticamente en cuanto antes del matrimonio, porque mayormente no dice absolutamente nada, o durante el matrimonio acá en Suiza se pone un acuerdo cómo van a hacer antes de firmar, o sea, separados o por naturaleza es en común. Exactamente. Si no se estipula algo diferente, va a ser la aplicación del régimen matrimonial de bienes mancomunados. Significa que al momento de casarse es muy importante que haya un traductor. Si los extranjeros llegan y se van a casar aquí en Suiza, deben tener un traductor porque les van a explicar qué régimen matrimonial están adquiriendo. Y normalmente es este de bienes mancomunados. Pero si hacen un eje Fertra que viene haciendo un contrato de separación de bienes, ese es el régimen matrimonial que se aplica durante todo el matrimonio y hasta el momento del divorcio. Ok, mira, ve, Y así que esto tomen nota. es importante que lo entiendan porque es un ejemplo que le voy a dar. Una vez llegó la clienta y ya habían adquirido bienes durante el matrimonio, ahorros, todo, y al momento que ella vino para solicitar el asesoramiento por motivo de divorcio, se entera a través de mí que está casada bajo bienes separados. O sea, ella no tenía derecho a todos los bienes que se compraron durante el matrimonio porque ya desde que se casaron tenían bienes separados, estaban con el régimen matrimonial de bienes separados. Entonces me da a entender que como ella no tenía conocimiento, pensaba que era bienes en común y el día tras el divorcio se entera que es separado. Me pongo a pensar cómo pueden llegar, por ejemplo, para pagar la luz, el agua, el seguro familiar y todo eso en una sola cuenta. Sí, Se supone que porque no tiene nada que separado ver. cuenta o no tiene nada que ver con Sí, eso. no, los gastos fijos del hogar, si ellos aunque tengan bienes separados, si se acuerdan de que el esposo, que es el que mayormente gana en la familia, él se encargue de pagar estas facturas, no tiene que ver con los bienes, porque una cosa son los gastos del mantenimiento familiar y O, otra cosa son los bienes como casas, seguros, ahorros, acciones, monedas virtuales, todo este tipo de bienes, autos, terrenos. Todo este tipo de bienes son los que se separan y ahí es donde ella no tendría derecho a estos bienes si ha firmado este convenio, este por contrato, perdón, de bienes separados. entonces, son bienes separados, ¿cómo pueden afectar o de repente no tiene nada que ver, por ejemplo, el seguro, el Krankenkasse? Se Ujú. supone La que, cárcel no, porque ese es un seguro que se hace para la familia o lo pueden hacer individualmente también, no influye. Este es un gasto de mantenimiento de la familia, es una obligación. De por sí hay que pagar obligatoriamente un seguro de enfermedad, pero este no entra en los bienes que se separan. ok, para que quede bien claro, porque hay familias, hay parejas que dicen, no, pero si mi marido pagó el seguro, mi marido pagó la luz, el agua, la casa y todo. O sea, no tiene nada que ver el deber para la familia, a diferencia que no tiene nada que ver cuando entra en el proceso de divorcio, ¿no? O sea, el Ujú, es proceso, otra cosa diferente.
o sea, de comprar una casa, un carro a tu nombre, una casa a tu nombre, en fin, cosas de bienes nada más, o sea, Ujú, cosa material, de lo ujú. que van a tener dentro, sea un terreno, una casa, lo que sea, ¿correcto? Claro, Para y la que tengan, diferencia, la diferencia radica en que si están casados por el régimen matrimonial de bienes mancomunados, al momento de divorcio se reparten los bienes, pero también las deudas. Ahí sí influye esto, lo que usted me dice. ¿Qué pasa si el hombre está obligado a pagar las facturas del seguro, por ejemplo, y no las paga y lleva esas deudas? Al momento del divorcio se reparten las deudas y normalmente se reparten las deudas principalmente a nombre de quien están las deudas, ese es el que se compromete a pagar. Pero si las deudas fueron, por ejemplo, solicitó un crédito y de este crédito los dos sirvieron de este crédito, fueron de viaje, por ejemplo, y los dos usaron este dinero, los dos están obligados a devolver ese dinero. Pero si, por ejemplo, el esposo solicitó un crédito para comprarse una moto y la usa solo él es el que está obligado a devolver ese crédito, ok, pero a en pagar cuanto, como dices tú, por el ejemplo, crédito. aceptó y tiene una deuda con el banco, por ejemplo, Ujú. y cuando son bienes, pero supuestamente el esposo es el que estaba haciendo los pagos, y el día que se separan, ya no quiere entregar la casa porque como él pagó, tampoco no tiene esa oportunidad del derecho de tener la casa porque él pagó todo y la esposa, o ahí sí tiene que dividirse aunque él ha pagado todo. Exactamente, se va a hacer, si están casados bajo el régimen matrimonial de bienes mancomunados, entonces allí el bien es de los dos. Por supuesto, si al momento de comprar la casa, el que ha invertido dinero para comprar la casa ha sido uno de los dos, a ese se le calcula eso que pertenece a él y el resto sí se reparte. Un ejemplo, la esposa recibió una herencia y ese dinero de herencia es de ella, ese no se va a repartir. Y si ella lo invirtió en esa casa, esa parte de ese dinero que ella invirtió lo recupera. Así. Entonces da a entender que, por ejemplo, su esposo tiene una empresa y la esposa tiene su propia empresa. O sea, cada uno de ellos tiene su propia empresa. Entonces, cuando comienza a tenderse el divorcio, las dos empresas van a dividir en partes iguales. Lo que pasa Lo es que es que, del claro, esposo, si estamos hablando de un bien, ¿no? Un inmueble, de la casa, ¿no? Si estamos hablando de la casa, si ahí los dos invirtieron dinero, hay que repartirlo nuevamente. claro, pero supongamos que ella tiene un negocio, que es un restaurante, Ujú, y que el esposo tiene una tienda de ropa de hombre, por ejemplo. ujú. Ahí sí tienen que ver cómo van a hacer cuando se van a separar. O Sí. se ponen un acuerdo. Mira, ¿sabes qué? No me toques mi negocio de boutique de hombres, yo no te voy a tocar tu salón de belleza. Partes En el iguales. O, divorcio, en el divorcio, cuando es mutuo acuerdo, pueden acordar lo que quieran. Por ejemplo, eso. Hay dos empresas, yo me quedo con la mía, usted con la suya. Si ellos lo acuerdan y es de mutuo acuerdo que lo firman en esa convención, el juez lo puede aceptar. Pero si hay ah, litigio, los dos pueden pedir los dividendos, los pueden exigir lo que se invirtió, que fue con dinero de la familia en estas empresas. Hay que ver si en la empresa es una compañía anónima o una sociedad de responsabilidad limitada donde hay socios y hay otros beneficios, que hay otras personas que se benefician también, entonces no tendría él el derecho a la totalidad de la empresa, sino dependiendo la participación que tenga en la empresa o la inversión que haya hecho. ok. Acá tengo otra preguntita más. ¿Cómo se determina el tipo de custodia que recibirán los hijos en caso que tengan hijos tras el divorcio? ¿Y cuáles son los principales factores que consideran el juez? Ujú. Bueno, aquí es muy importante que la custodia se le otorga a los padres, ¿no? Entonces, si deciden que la custodia se le otorga a la madre, entonces el padre es el que tiene el derecho tiene derecho a un régimen de visitas, ¿verdad? Donde puede ver a los niños, lo mínimo es cada 2 fines de semana, normalmente de viernes 7 de la noche a domingo 7 de la noche. Y las vacaciones, mínimo 3 semanas al año de vacaciones, si la custodia la tiene la madre. Ahora, ¿qué pasa si la custodia es compartida, que se está usando mucho ahora? Para esto tiene que cumplir ciertos requisitos. Primero, tiene que tener buena comunicación. Los padres tienen que tener buena comunicación. Segundo, deben vivir cerca, los dos cerca de donde los niños estudian, si están en la edad escolar. Y lo otro es que los dos deben tener un espacio suficiente para recibir a los niños, ya que si comparten la custodia significa que la mitad del tiempo va a estar con el padre y la mitad del tiempo va a estar con la madre.
entonces deben darle este espacio a sus niños. ¿Qué pasa si se la llevan muy bien? Lo que se puede hacer es el modelo nido, que es donde la casa familiar, ahí van a estar los niños siempre y los que se van moviendo son los padres. La primera semana del mes está la madre con los niños allí y el padre es el que sale. Y en la segunda semana entra el padre, la madre es la que sale. Ok. Y así es el modelo nido, pero es el que menos se usa hoy día. ¿Modelo nido es nuevo en Suiza o en todas partes del mundo? No, en Europa se usa mucho y aquí en Suiza desde hace poco, pero solo si hay buena relación entre los padres funciona bien, porque acuérdense que ya no van a tener un espacio íntimo de cada uno, una habitación si no van a estar compartiendo. Si la casa no es muy grande y no tienen dos habitaciones para los padres por separado, pues se irrumpe esta intimidad, ¿no? Entonces por eso es un poco difícil, a menos de que tengan muy buena relación. Ok, claro, sería mejor que tenga una buena relación más por el bien de los hijos, ¿no? Para que así los hijos no lo puedan afectar emocionalmente, ¿no? Exactamente, yo siempre recomiendo, así sea de mutuo acuerdo, que tengan que hablar con los niños, depende de la edad de los niños, pero sí es importante que hablen con los niños, les explique que va a cambiar la situación, el ambiente familiar, para que estén preparados, si es posible con la ayuda de un psicólogo, que les ayude con el tema, si no lo pueden manejar ellos mismos, pero sí es importante que los niños sepan que va a haber un cambio, que va a ser tal vez muy bueno, porque puede ser que ahí, si antes había muchas discusiones, ya no van a haber este tipo de discusiones, los niños van a estar felices, pero todo siempre depende de cada caso. Y de acuerdo a lo que es de los divorcios, mayormente se escucha más por situación económica o porque de repente ambos, uno de los dos se le pasó de la raya por X razones y ya no tiene esa confianza. Mayor porcentaje el divorcio es por Aquí en acá en Suiza. Suiza es por la falta de relaciones íntimas. Wow, Ujú. ¿en serio? Sí, por la falta de Ya, relaciones íntimas y lo segundo por el aspecto económico. wow, ¿no? Me imagino que mayormente los varones siempre quieren que la esposa esté más en tiempo en casa, que en vez de que trabajar, o depende del tipo de hombre también, el tipo de esposo, porque hay esposo que quiere que la esposa también trabaje para que le alcance o para que no le pida, no sé, ¿cuál sería más la razón, el mayor Lo que pasa es que porcentaje? también tenemos un aspecto cultural, depende de las relaciones, porque son relaciones binacionales, la mayoría de los casos son personas que ya están aquí en Suiza, que se casan con una extranjera, en los casos míos, ¿no? La mayoría de mis casos son de extranjeros. Entonces, bueno, está estas binacionales, culturas donde sí hay un choque de culturas a veces, entonces, claro, no lo saben manejar bien. Otros realmente, aunque sean de la misma cultura, se les acaba el amor, ya no sienten nada, son amigos y prefieren separarse que estar juntos. No. Acá tengo otra preguntita más. ¿Qué consecuencias emocionales y legales puede tener un divorcio en los hijos y cómo se pueden mitigar los efectos negativos? Bueno, ya creo que ya me habías comentado que necesitamos, de todas maneras, dependiendo la situación como se están llevando, para que así puedan llevarse a los niños, sobre todo para un psicólogo, psiquiatra, para que se vayan preparándose con ese proceso a futuro, en vez de, o me imagino que hay padres, sobre todo la madre, que es consciente después del duelo o lo que sea, o piensa que ya está segura que, o sea, tirándose la toalla, no, me voy a divorciar, sí o sí, porque ya no da más por lo que sea o cualquier razón, y se prepara con los hijos primero, porque va a llegar el mejor momento para que así no los afecte a los hijos. Sí, exactamente. Lo normal es que suelen hablar las madres o los padres, porque la decisión puede venir tanto del uno como del otro, que hablen con los hijos, pero que sí existen unas consecuencias legales. Ahora en Suiza cambió la ley y ya las madres pueden pedir alimentos para sus hijos mientras que sean menores de edad. Si hay un hijo que tiene 18 años, digamos un ejemplo, una madre con tres hijos, una familia de tres hijos. ¿Qué pasa? Que la madre puede pedir alimentos para ella y para los hijos siempre y cuando los hijos sean menores de edad. Si de tres hijos uno ya tiene 18 años, ya ella no puede pedir por ese hijo de 18 años los alimentos porque a partir de los 18 años ellos mismos deben introducir una demanda contra el padre por alimentos. Ah, Los ok. niños, o sea, los mayores de edad.
aunque son jóvenes, aunque estén estudiando, aunque no sean independientes, por solo ser mayores de edad ya deben solicitar ellos pedir sus alimentos. Antes lo hacía la madre por los hijos, y ahora lo Ah, deben hacer ellos mismos. y tenemos una ultimita pregunta, Anita. ¿Es posible modificar las decisiones sobre la custodia o pensión alimenticia una vez que el divorcio ha sido finalizado? ¿En qué Sí, situación sería viable? es posible hacer la solicitud de cambio de sentencia siempre y cuando se denote un cambio real y notable, ¿no? ¿Qué significa? Si antes se habían calculado los alimentos porque el esposo ganaba tanta cantidad y después de 2 años, un ejemplo, él gana muchísimo más, se puede solicitar cambio de sentencia y ahí le vuelven a hacer un cálculo de alimentos, por ejemplo. Y es todo lo que realmente, supuestamente, o sea, me da a entender que todo depende, el primer paso es si hay un mutuo acuerdo, pero hay momentos que mayormente la mayoría de esposos o de parejas no hay ningún mutuo acuerdo y uno de los dos es el que desea ya tomar el Sí. divorcio. No importa, porque a veces dicen que el hombre no le conviene hacer el divorcio, que prefiere que la mujer dé el paso, o al revés. Ujú. Bueno, aquí, independientemente quién introduce la demanda de divorcio, siempre tienen que tomar en consideración que en Suiza, si no hay mutuo acuerdo, deben estar previamente 2 años separados para que el juez acepte una demanda de divorcio unilateral. O sea, que el juez decida si vengan para divorciarlos, si solo uno de los dos pide el divorcio, el otro no está de acuerdo, no les divorcian, porque no han cumplido 2 años de estar viviendo separados. Entonces, ese es un requisito, ¿no? Tiene que haber vivido 2 años separados para que lo acepten. Lo pueden aceptar también antes de los 2 años si los dos están de acuerdo o por una causa mayor. Ahí sí podrían aceptarlo antes de los 2 años, pero lo normal tiene que esperar 2 años de vivir separados para poder solicitar el divorcio. Eso en caso de que uno de los dos no esté de acuerdo. Ok, pero ¿qué pasa? O sea, eh, sea hombre o mujer, uno desea y el otro no desea, y lucha y lucha y lucha. ¿Por qué Y el otro, razón? si el otro dice que no, el juez igual le va a preguntar por qué no se quiere divorciar, pero no lo puede obligar a divorciarlo antes de que hayan pasado 2 años separados. Y no Ok, importa si es hombre o mujer, les puede pasar a los dos. Y respecto a los pagos ante el tribunal, las costas procesales, ¿verdad? Los gastos del tribunal, eso se pagan mitad y mitad. El ok. juez lo va a cobrar mitad y mitad. Pero si es un divorcio de mutuo acuerdo, ahí pueden decidir que sea el esposo, por ejemplo, el que pague todos los gastos. El juez lo aceptaría. Ya, ¿y qué pasa si al revés? Por ejemplo, el esposo puede, obvio, porque trabaja, pero la mujer ha estado siempre como ama de casa y no ha tenido esos recursos Ujú. o un trabajo en Suiza, así sea por un año o de repente ha estado muchos años y no puede pagar la mitad. ¿Qué se puede hacer? Ujú. Ahí se solicita la justicia gratuita y el juez la aprueba siempre y cuando no hayan bienes por repartir. Digamos que es una familia que nunca ahorró, nunca compró bienes, nunca tuvo nada. Ahí el juez le puede aprobar la justicia gratuita si demuestra que no tiene dinero o que gana menos de 3.000 francos, por ejemplo. Ahí también se la puede aprobar. Ah, ok. Entonces no lo suman junto con el esposo, por Dependiendo. decirlo así. Si el esposo tiene dinero, sí, pero si es este caso que le estoy dando la explicación donde los dos él ganan lo mismo, pero no tienen bienes o él gana poco, que eso lo tiene que repartir en la familia y no le quedan bienes, no le queda dinero, a los dos le podrían aprobar la justicia gratuita. Ok. Muy bien, interesante también, Anita. Gracias por compartir tu conocimiento, tus experiencias y quién no. Claro, para, para el ser humano es tan bonito estar siempre juntos para cuando dice ya el sí para toda la vida y por qué no estar siempre juntos para toda la vida y como dicen, en las buenas y en las malas debemos luchar el día a día para poder seguir creciendo y desarrollando y me doy cuenta que a veces la mayoría de las personas que ya son mayores en etapa de la premenopausia o la menopausia son el tiempo que no solamente la mujer que tiene la premenopausia, porque el varón también le puede afectar uno parecido con lo que tiene la mujer. Y es por eso que hay un choque, la mayoría de las parejas de estas edades a partir de los, no sé, depende de cada uno. Bueno,
Yo digo en general que lo que me he dado cuenta es que la mayor el porcentaje son las personas que a partir de los 40, 45, 50, le están pasando momentos difíciles que ni uno mismo se entiende qué le pasó porque ha sido el amor de su vida, a ambos lados, ¿no? En ambas partes, y que pasen unas cosas de lo menos esperado. Suele suceder, ¿tú crees en eso? Sí, sí, yo tengo casi una estadística. Cuando viene la mujer así entre los 40 y los 50 años, automáticamente ellas desean el cambio y al hombre le pasa a los 50. Es así. Y desean algún cambio, sea porque cambian de trabajo, porque cambian de ciudad, de casa, o porque se quieren separar o divorciar. Sí, ¿no? Como es, ¿no? Así es que qué bonito sería que se mantengan, que luchen, que hagan las cosas del bien, pero si uno de los dos tendrá sus razones muy personal, tendrá que tomar una decisión, lamentablemente la vida es así, y además no garantiza tampoco, ¿no? ¿No? Sobre todo de cómo va a pasar, ¿no? Dime. Y también hay que tomar en consideración el ambiente en casa, si hay armonía o no, porque ¿qué hacemos con un matrimonio de toda la vida donde hay odio, no hay amor, hay rencor? Es preferible cortar a tiempo y comenzar una vida por separado los dos y los niños van a sentir esa paz y esa armonía. Y eso tiene razón, porque los padres demuestra esa esencia, o sea, tiene su propia esencia y esa esencia demuestra, aunque los hijos, aunque los padres mismos no se dan cuenta que creen que los hijos no les están afectando, pero sí, los hijos también les afecta, solo que no demuestra, ¿no? Y hay algunos hijos que sí demuestran con su tristeza o no sé, como muchos familiares que he visto niños y llega al extremo. Aquí en Suiza y en otros países del mundo también escucho, ¿no? Y es muy lamentable, ¿no? Entonces, para evitar eso, porque jóvenes a partir de los 8 años, niños de 8 años hasta los 20 años, esas son unas edades un poquito difíciles de cómo tratarlo, de poder sobrellevar para que pueda tener ese entendimiento del proceso, porque entiendo que los jóvenes de estas edades no quieren que los padres se divorcien, porque ellos son felices los dos, los aman a los dos. Ujú. Y eso es muy difícil para que puedan llevar ese proceso, ¿no? Pero lamentablemente uno de los dos, o sea, uno de los padres, toman su decisión personal y ya no se puede hacer nada. Quizás con el tiempo, con los años, como muchas parejas han pasado 5 años, 10 años y después se dan cuenta y regresan. Suele suceder, ¿no? Sí, claro que sí. Y bueno, hay una pregunta ahorita aquí, la está haciendo Catherine, que qué pasaría si se separan luego de la pensión. Aquí es esto. Recuerden que uno de los bienes que se va a repartir, y es un beneficio que lo hay en Suiza y no lo hay en todos los países, es la caja de pensiones, ¿verdad? Y esta caja de pensiones se reparte al 50% durante todo el matrimonio. Si se casó en el, digamos, en el año 2000 y se divorcian en el año 2024, son 24 años de cotización. O sea que los dos, si trabajaron los dos, colocaron ese dinero en la caja de pensiones, que el principio es para usarla la de la pensión. Pero si se divorcian antes de estar pensionados, reciben la mitad. ¿Qué pasa si el hombre, que es lo que está preguntando, entiendo yo aquí a Catherine, si el hombre ya se pensionó? La mujer no, pero el hombre ya se pensionó y se va a repartir los bienes, ¿verdad? Se tendría que repartir lo de la pensión. Ahí, aunque él está pensionado, le van a respetar una renta, se lo van a hacer como una renta. Ya no va a estar el capital, pero sí le van a tomar en consideración una renta de vejez, como una pensión, pero en forma de renta vitalicia que se le va a calcular a la mujer, o en este caso el ejemplo es que el hombre es el que se pensionó antes y la mujer sigue en la edad laboral. Entonces a ella le correspondería pero como renta. Y el juez va a hacer el cálculo de lo que le entraría mensualmente. Y es una renta vitalicia a menos que ella se vuelva a casar. Acá hay otra preguntita de Sami Isabel. Dice, ¿y Ujú. esa pensión que usó para su empresa ya no existe? Oh, bueno, Exactamente, la pensión, el dinero de la pensión, si se ha utilizado para, digamos, constituir una empresa, para comprar una casa, ese dinero está reservado. Es un dinero garantizado que ella podría cobrar nuevamente al momento del divorcio. El hombre tendría esa deuda. wow, interesante. Muchísimas gracias, Anita, por compartir tu conocimiento. Me encantaría continuar con más, porque hay muchísimas preguntas más. Y Sí. bueno, estaremos en contacto, como siempre,
como siempre, por medio del WhatsApp, seguimos conversando sobre este tema y sobre todo las separaciones, porque me gustaría para que la gente entienda, no solamente para los que están casados, sino también hay una buena pregunta. ¿Qué pasan también para aquellas personas que nunca se han casado, pero han convivido mucho tiempo? ¿Tienen los mismos derechos? Eso me gustaría que lo responda en el siguiente programa. ¿Qué te parece, mi estimada De Ana? acuerdo, un súper tema. Y más cuando hay estos que están juntos, que no se han casado y tienen hijos. Sí, sobre todo, y tienen hijos. Listo, qué gusto escucharte. Siempre a la Bueno, orden. gracias. Y quiero ya también agradecer a todos. Y acá hay una, ¿quién? Listo, muy bien, gracias. Y bueno, entonces, esto es todo por ahora. Y nos vemos entonces en la próxima oportunidad en nuestro programa de lecciones de éxito en vivo, donde vamos a aprender y escuchar estas experiencias y sobre todo una inspiración más para que así usted tenga en cuenta y tome una decisión. Sé que este proceso no va a ser nada fácil, esto requiere tiempo, depende. No todos tenemos la misma historia, así que cada uno pueden llevar dependiendo, pero si tienen alguna duda y quieren realmente hacer alguna consulta más profundo, pueden contactarse directamente con Ana Moncada, así que yo voy a compartir su Instagram, sus datos y cualquier cosa también pueden integrarme por escribirme por WhatsApp y ustedes, mujercitas y todos los caballeros también que quieran formar parte como miembros de emprendedores profesionales de habla hispana aquí en la Suiza, están cordialmente bienvenidos y forman parte con nosotros para que así ustedes puedan recibir muchísimos beneficios. Gracias, Anita, por esta oportunidad. Estamos en Gracias a contacto. ustedes. Y, Gracias. bueno, Gracias, un Mónica. inicio de semana. Así que, chao. Y Gracias. gracias a Hasta todas. Dios. Gracias por participar. Sí, Cuídense. gracias. Chao, chao. Bye. Okay. Chao, chao.